O sea, dense cuenta ustedes lo aterrador de esto. No pueden estos gobernantes, no nos dan seguridad ni imparten justicia, pero sí agarran a las mujeres en labor de parto o con un desprendimiento de placenta para enjuiciarlas y encarcelarlas. Eso es algo verdaderamente horrible, del momento más oscurante, vamos, del oscurantismo más cerrado, más irracional, más bárbaro, contrario a toda civilización y respeto de la persona humana. Entonces, en este escenario tenemos que buscar soluciones. Esto no puede seguir sucediendo. Es inhumano, porque déjenme decirles que justamente les voy a referir un hecho histórico que no van a creer ni siquiera pues, quién lo protagonizó. Doña Graciela Arroyo de Cordero, que ya no está con nosotros, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, madre del actual señor que aspira a ser candidato a la presidencia del PAN. Bueno, no tenemos la culpa, porque nuestros hijos no necesariamente salen como nosotros quisiéramos. Chelita ya no está con nosotros, ella ya murió, pero fue una mujer excepcional. Una mujer miembro de la Federación Mexicana Universitaria, miembro fundador de la Federación, y que hizo el estudio más serio que se ha hecho sobre el aborto en los hospitales ricos del territorio nacional, con la red de enfermeras. Y este estudio se los entregó la maestra Graciela Arroyo de Cordero, todavía vivía Griselda Álvarez y una servidora. Y fuimos a entregárselo a los ministros de la Corte. Y Chelita decía lo siguiente cuando empezaba su intervención. Uno por uno fuimos a ver a ver. Decía, yo soy católica practicante, madre de tantos hijos, abuela de tantos nietos, y porque las mujeres que tienen recursos, en cualquier momento, ya sea en el Hospital Ángeles, o en Clínica Sur, o en cualquier hospital de cualquier lugar del territorio nacional, pueden pagar un aborto. Le llaman de grado o le llaman de cualquier otra cosa, y nadie supo, nadie sabe. En cambio, cuando se penaliza el aborto, a las únicas personas que se mandan a la muerte es a las mujeres pobres. Porque las mujeres pobres no tienen dinero para pagar esto, y entonces ellas tienen que ir a lugares clandestinos donde les hacen atrocidades, les causan, muchas de ellas mueren con unas infecciones espantosas, unas hemorragias terribles. Y Chelita Arroyo de Cordero hizo inclusive el estudio de cuánto le costaba al área de salud del gobierno federal el que estuviera penalizado el aborto, y que a todas estas mujeres que llegaban moribundas a los centros de salud que antes existían, ahora todo tiene que ser pagado por el Seguro Popular, pero antes había centros de salud donde podía ir la mujer a ser atendida, centros gratuitos, hospital general, centros aquí en cada delegación había centros de asistencia gratuito, y llegaban moribundas, y para no dejarlas morir en la calle, todo esto pues implicaba gastos. Así es que la maestra Arroyo de Cordero
hizo hasta un estudio económico de lo que esto implica. Y este estudio fue verdaderamente, me tocó ver a las caras de los señores ministros, se quedaban impresionados. Y dicho después por algunos de ellos, este fue el único estudio que realmente les impactó. No los movimientos de otros grupos feministas, de otras mujeres que llegaban ahí, no. ¿Por qué? Porque esto era un estudio serio, documentado, y de una persona de la calidad moral de la maestra Graciela Arroyo de Cordero. La Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia, su biblioteca lleva el nombre de Graciela Arroyo de Cordero, porque además ella dio una batalla campal por las enfermeras, porque se les reconociera su nivel universitario y no se les pagara menos salario, se les tomara menos en cuenta. Mujer amiga. Qué lástima que Ernesto Cordero no le ha dado al señor Felipe Calderón y a la señora Margarita Zavala este estudio de su madre, para que se dieran cuenta de la aberración que han cometido. Porque evidentemente ha habido acciones directas del gobierno federal, por ejemplo, para eliminar los programas de planificación familiar. Y vean ustedes el presupuesto que se acaba de presentar, 0 recursos para los temas de planificación. Les recomiendo que lean el estudio de una gran demógrafa de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Luz María Valdés, que escribió cómo, por haberse suspendido estos programas de planificación familiar en el decenio panista, hay 4 millones más de mexicanos y mexicanas hoy. Esto es gravísimo, gravísimo, porque son 4 millones de seres que no tienen agua potable, que viven sumidos en la pobreza, que no tienen derecho a la educación. Había la necesidad de hacer todos estos programas de planificación familiar para que hubiera mejores condiciones de vida para los mexicanos y mexicanas que pudieran llegar a este mundo y tener pues toda garantizada su acceso a educación, a salud, etc. Esto se ha suprimido. Gravísimo, gravísimo. Entonces, ¿qué solución puede haber? Pues otro miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Valadez, ha propuesto una solución que ojalá que los partidos de izquierda hagan suya y que puedan revertir lo que está sucediendo con las mujeres en los 18 estados donde ya está criminalizado su derecho a decidir sobre su maternidad. Esta reforma consiste en lo siguiente: es una reforma constitucional, no se puede hacer, evidentemente el PAN lo va a impedir, pero sí se puede hacer una reforma al Código Federal, el artículo 322 del Código Federal, y los códigos federales están por encima de los códigos estatales, de ahí su nombre. Entonces hay que cambiarle el texto a este código, y en lugar de señalar que el aborto es la muerte del producto en cualquier momento de la preñez, se debe copiar prácticamente la letra de la reforma que se hizo al artículo 144 del Código Penal del Distrito Federal. Sustituir, para esto no se necesita todo el trámite para una reforma constitucional que tendría que pasar, ser aprobado por la mayoría en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y después por más de la mitad de la legislatura. No se necesita esto.
Entonces esto es muy importante porque se debe de cambiar y decir que el aborto será la interrupción del embarazo después de las primeras 2 semanas. Y con esto quedan las mujeres en libertad de ser o no ser madres cuando pueden y quieren ser. Esto creo que sería, ojalá que lo retomen los miembros de los partidos de izquierda para, y lo menos que pueden hacer, para tratar de acabar con el daño que causaron sus miembros en estos estados que acabo de mencionar y que las mujeres recobremos nuestra ciudadanía plena, nuestros derechos humanos a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y también tenemos que exigir, estando ahora en este proceso electoral, que quienes aspiran a ser jefes o jefas del Estado mexicano nos digan cuál es su posición frente a la despenalización del aborto. Y acuérdense que las mujeres somos más de la mitad del padrón electoral, pero hay que hacerles conciencia, hay que difundir estas ideas, que conozcan sus derechos, que sepan cuáles son, porque si no saben cuáles son, ¿cómo los van a defender? Y que entonces voten en consecuencia para que podamos revertir esta situación dramática en la que está sumido todo el país y en particular las mujeres actuales. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí. Compañeras o compañeros, si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre el tema que la doctora amablemente nos expuso, adelante. Más que nada es un comentario, está muy clara la exposición. Yo soy psicóloga y estudié en los años 60 y me tocó trabajar en el Hospital de la Mujer, que estaba ahí en la Plaza de la Santa de la Cruz, que ahora es el Museo Transmanes. Exactamente lo que dijo la doctora es muy cierto. El aborto se ha practicado permanentemente y nos llegaron mujeres de condición económica pobre, no solamente del DF, sino principalmente de la zona conurbana, del Estado de México y de los estados, que abortaron yendo a comprar el mercado Sonora, que siempre ha existido, el mercado Sonora, a comprar los test abortivos. Tomaban sopalia, llegaban con los úteros destrozados, sangrando, llegaban a morir ahí al Hospital de la Mujer. Y no eran una o dos, eran cientos, todos los días. Todos los días. Yo estuve un año ahí trabajando y era terrible la experiencia. Luego lo viví en carne propia con amistades, mujeres católicas, pero pues lo de siempre, ¿no? Ahora sí que pues le daban la prueba de amor, como antes se llamaba, y pues quedaban embarazadas. Y obviamente eran hijas de familia, clase media, que no podían llegar a anunciarle a su familia que estoy embarazada, ¿no? Y ellas pretendían obviamente el matrimonio con el hombre con el que habían estado, ¿no? Pero pues ellos decían, no,
tú ya